Señor, gracias por poder abrir tu palabra con libertad, con esa libertad con que podemos apresurarnos a abrir la Escritura, que también nos apresuremos a aplicarla y que sea de provecho para nuestras vidas, Señor. Provoca a nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Te pedimos que nos des en esta mañana un corazón receptivo a tu palabra, que la recibamos con gozo, pero que los afanes, las preocupaciones no roben tu palabra a nuestro corazón, Señor. Que podamos aplicarla, vivirla y producir el fruto que tú esperas que se produzca al escuchar y recibir tu palabra, Señor. Que sea práctica para nuestras vidas. Oramos estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. El domingo pasado comenzamos este Salmo 16 y para introducir utilizamos dos ilustraciones o tres personas que evaluaban su vida. Una era Jacob, cuando se presenta ahí delante del faraón, quizá por su apariencia, el faraón le pregunta, ¿cuántos años tenés? Y Jacob le va a decir 130, pero va a categorizar esos años como pocos y malos. Y uno puede entender por qué, ¿no? Algunas cosas que deseaba Jacob no las tuvo más. Él deseaba una mujer que hacía varios años se había muerto. Él deseaba un hijo que lo daba por perdido. Él vivió las últimas etapas de su vida atravesado por la amargura y el dolor de cosechar consecuencias de haber tomado malas decisiones. Y él puede pensar así de su vida, ¿no? Un creyente pero que terminó sus días, podríamos decir de esa manera, ¿no? Amargado delante del Señor, muchos años, muchísimos años viviendo así. Quizá no es que no se reía nunca, quizá disfrutaba de algunas cosas, pero en su corazón había una insatisfacción que no estaba resuelta. Diferente se dice acerca de la vida de Abraham, que exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez. No fueron malos, sino que fue una buena vejez. Claro, un hombre que también fue débil, pero un hombre que no priorizó sus deseos, no priorizó su comodidad, porque, por ejemplo, cuando tuvo que sacrificar a Isaac, no le tembló la mano, porque Dios se lo estaba pidiendo, y eso es algo mucho más de lo que a vos y a mí nos va a pedir el Señor, te lo puedo asegurar. A nadie le va a pedir que mate a su hijo. Sin embargo, él obedeció. Tuvo debilidades, hubo errores en su vida, pero él vivió bien porque entendió cuál era el sentido, el propósito de la vida. Diferente a Jacob, ¿no? En contraste con este otro creyente. Pero ahí teníamos a Pablo también, que al final de sus vidas, atravesando el umbral de la muerte, él puede decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. En otras palabras, Pablo está diciendo, como yo viví, los animo a vivir a ustedes también. Todos pueden vivir como yo viví y les aseguro que van a obtener una corona del Señor. Vos podrías decir que hasta acá, si el Señor te llamara, has vivido una vida plena de gozo. Quizá uno dice sí, puedo decir que sí. La verdad que me moriría tranquilo porque viví una vida al máximo con el Señor. Ahora voy a matizar un poquito la pregunta. ¿Podrías decir que tu vida hasta ahora, como vos viviste, sería un modelo para cada persona que viva sobre esta tierra? O sea, vos podrías decir, bueno, así como yo viví, espero que todos puedan vivir así. Así todos pueden recibir la recompensa de parte del Señor. Porque eso es lo que está diciendo Pablo. No solamente a mí, sino a los que aman su venida. O sea, ustedes también pueden participar de este premio que yo voy a obtener cuando me encuentre con el Señor. Porque viví una vida plena para el Señor. Todas mis decisiones giraron en torno a las prioridades del reino. Todo se trató de eso y nada se trató de mí. Tendríamos que poder decir eso. Parte de eso nos ayuda a pensar el Salmo 16, porque el Salmo 16 es esta expresión de gozo por vivir una vida plena, una vida satisfecha, una vida gozosa, que al inicio de su vida espiritual y al final de su vida física, esta persona puede decir, confío en el Señor. Es lo mejor que me pudo haber pasado. Ahora, antes del Salmo 16 teníamos
ese flujo de pensamiento donde en el Salmo 14 se puede ver la corrupción radical del ser humano, y a menos que la gracia de Dios intervenga en salvación, el ser humano está totalmente perdido, ¿no? Y cómo es que se puede ver y manifestar a una persona que ha sido rescatada de la corrupción del pecado. Bueno, Salmo 15 da la respuesta a eso. Es la evidencia de una persona que se va a acercar a Dios, no amparado en su propia justicia, en su justicia personal, sino en la justicia de Cristo, que la hace propia. Esa justicia derramada en esta persona hace apta a la persona para vivir confiadamente y entender que nunca va a resbalar. Ahora, esa vida no es una vida triste, amargada, restringida de todas las cosas que me hacen feliz, sino que es una vida plena y es una vida gozosa. Aquel que fue rescatado de la corrupción radical y se amparó en la justicia de Cristo, Salmo 15, puede vivir el gozo de una vida plena, el Salmo 16. Y eso es lo que va a exponer David. Él va a enfatizar algunas prioridades por las cuales una persona puede disfrutar esa vida gozosa, esa vida completa delante del Señor. Y dijimos que esto se aplica a todo creyente, a cada creyente. No importa si estás comenzando la carrera, si estás en la mitad de la carrera o si consideras que estás al final de la carrera. Las verdades de este salmo tienen que dirigir nuestro corazón. Tenemos que llevar nuestra voluntad en la dirección en la que va este salmo y aprender de estos elementos. El salmo, y vamos a dar lectura al pasaje antes de seguir con los puntos, dice así la palabra de Dios, Salmo 16, Mictán de David. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El título del sermón es El gozo de una vida plena, el gozo de una vida plena. Y vimos el domingo pasado, los versículos 1 al 2, que el gozo de una vida plena comienza con esto, priorizando la santidad como lo más importante. Ahí cuando pensamos en la santidad y tenemos ese título chiquito, Mictán de David, no hay una certeza de lo que eso significa, pero probablemente signifique algo que tenga que ver con lo privado, con una oración privada. En lugar de este cántico dárselo al músico principal, este es un cántico que David lo compuso ahí en su cámara secreta, en lo más profundo de su corazón. Y cuando vos abrís la puerta de su corazón, podés ver las prioridades que mueven el corazón de David, y es la santidad. Él va a priorizar la santidad como lo más importante. ¿Qué pasaría con nosotros si pudieran hurgar en lo más profundo de nuestro corazón? ¿Qué encontrarían? ¿Encontrarían quizá esto, la santidad como lo más importante? ¿O encontrarían ahí una doble vida, una doble moral? Algo que nadie sabe, pero que yo sé y nadie más lo sabe. ¿Sabes? Cuando vos mirás a David en la soledad, ves esto, en este salmo, ¿no? Él prioriza la santidad como lo más importante y lo dice en estas palabras, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y este pedido, esta petición de guárdame, este imperativo de ruego, no tiene que ver con que lo guarde del peligro porque sus enemigos lo están persiguiendo. No, porque los enemigos acá no lo están persiguiendo a David. Los enemigos lo influencian a hacer lo malo y él quiere ser guardado de lo malo. Cuando se refiere a sus enemigos, los ve como idólatras con los cuales no quiere participar. No quiere hacer nada con ellos.
Entonces este guárdeme tiene el sentido de que Dios lo vigile, que Dios lo pueda mirar, que lo advierta, que lo prevenga y le haga evitar cualquier tipo de pecado. Esta palabra está utilizada ahí en Proverbios capítulo 6, cuando este padre le va a decir a su hijo que se guarde, que guarde el mandamiento de su padre, pero que se guarde de la mala mujer. Es una advertencia, evita este camino, no vayas por ahí. Y con todo ímpetu, David comienza así, ¿no? Nadie puede vivir una vida plena si no prioriza su santidad como lo más importante. ¿Es la santidad lo más importante de nuestras vidas? ¿Es lo más prioritario? ¿Es lo primero que nosotros pensamos? Cada cosa que viene a nuestra vida pensamos que atenta contra nuestra santidad. ¿Lo evaluamos a la luz de eso? ¿Sabes? Hay una forma práctica de poder llevar esto en la práctica y poder evaluar nuestras prioridades. Por ejemplo, los que estuvieron en el curso, ¿cuál es uno de los objetivos del curso de consejería? Quizá el que estaba más resaltadito. Ese es el anhelo, ¿no?, de Pablo, pero en lo personal, ¿cuál era una de las herramientas que nos iba a dar el curso de consejería? La lucha contra el pecado. La lucha contra el pecado. Es un objetivo. Y esa herramienta se da para que vos puedas luchar contra el pecado. Ahora, es una herramienta que se da. Si la santidad es la prioridad en tu vida, vas a tomar la herramienta, ¿no? Bueno, entonces te invito al curso el domingo que viene. Todos están invitados. No es para los miembros de la iglesia nada más, es para todos aquellos que han priorizado la santidad como lo más importante. Es para eso. Y es una herramienta práctica. Y ahí se va a ver por qué no voy a ir o por qué voy a ir. Si hay fuerza mayor, bueno, no vendrás. Pero tenés la posibilidad de estar. ¿Por qué es la prioridad? Porque la santidad es la prioridad y esto es lo que vivimos como iglesia. Y todos queremos avanzar en la misma dirección. Entonces, ¿cuánto yo priorizo la santidad? Es la forma en que voy a decidir, este libro me voy a comprar, esta predicación voy a escuchar, a esta reunión voy a estar. Todo tiene que ver con cómo priorizo la santidad, porque son herramientas, en definitiva, para luchar contra el pecado. Y claro, esto él lo dice porque no tiene opción, ¿no? David sabe que es esclavo del Señor y él va a obedecer en lo que el Señor le diga. Dice el versículo 2, oh alma mía, dijiste a Jehová. Él le repite a su alma. Este dijiste tiene que ver con algo que él le dijo en un momento, pero el efecto siguió alterando toda su vida. Tú eres mi Señor. Eso es lo que le dijo el salmista a Dios. Tú eres mi Señor. Él reconoce el señorío de Dios sobre su vida. Ahora él no escoge en base a sus preferencias, gustos, comodidad, sino que escoge en base al reino de Dios. Tú eres el Señor, tú eres el amo, quien gobierna toda mi vida. Pero esto no es algo que yo lo voy a sufrir, porque este es el mayor bien que puede obtener un ser humano. No hay para mí bien fuera de ti, va a decir. Tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. El mayor bien que puede llegar a nuestra vida se trata de Dios y solamente de Dios. Todo lo que no viene de Dios tenemos que desconfiar. Tenemos que confiar y asegurar que eso no está bien, ¿no? Así que el salmista va a priorizar la santidad como lo más importante y él pide con esta urgencia, no quiero menospreciar esta gracia, ya que Él es mi Señor, ya que Él me salvó, Él me rescató, ahora mi vida le pertenece a Él, ¿cómo voy a estar pisando esta gracia? Y Hebreos dice así, ¿no? Algo parecido, que aquellos que viven una vida de espalda a esas verdades que profesaron creer, están teniendo por común, por algo inmunda la sangre de Cristo y pisan al Hijo, lo menosprecian, no le dan el valor que eso requiere. Hermanos, la santidad en la vida del creyente tiene que ser por lo que ellos van a vivir. Eso es para lo que hemos sido salvados, ¿no? Para ser santificados. Entonces el gozo de una vida plena comienza ahí, priorizando la santidad como lo más importante, pero también cultivando relaciones espirituales cercanas. Dice, para los santos, versículo 3, que están en la tierra, y para los íntegros es toda mi complacencia. O sea, el salmista ahora va a preferir a las personas que aman a Dios. Él va a priorizar esto, Él se va a complacer, Él los va a desear, Él los va a buscar, Él va
a mantener distancias mínimas con estas personas. Él quiere estrechez con ellos. Él quiere acercarse y cultivar estas relaciones. Porque esta es una marca de aquella persona que va a vivir una vida gozosa, ¿no? Con estas personas. Estas son las marcas, ¿no? Cultiva relaciones espirituales cercanas. La mejor manera de vivir no es una vida centrada en mí mismo, en mis cosas, en mi tiempo, en mis comodidades, sino entregarme en una relación fraternal con el hermano y verlo como una oportunidad para servir y gozarnos juntos en el crecimiento espiritual que el Señor nos va a dar. Esto es lo que más trae beneficio a nuestro corazón. Pero los que están en la tierra, es esa influencia que queremos buscar. Y esa cláusula que veíamos ahí, que están en la tierra, tiene que ver con cercanía, ¿no? No tiene que ver, bueno, voy a buscar a los fieles y los busco por YouTube. No, carne y hueso, que están en la tierra, que están en mi cercanía, en mi entorno, ¿no? En la esfera de esto terrenal. Él podía haber pensado en los patriarcas del pasado y está bien, la historia nos da ese valor de identidad, pero él está pensando en forma práctica, personas en su cercanía. Y hay otro salmo, en el 119:63, que también el salmista, no sabemos si era David, Esdras o Daniel que escribió este salmo, pero él va a decir: compañero soy yo de los que te temen y guardan tus mandamientos. Compañero, aún más precisa la idea, ¿no? Compañero, estoy en compañía de los que te temen y guardan tus mandamientos. El que anda con sabios, sabio será, ¿no? Y es así, con las personas que nos rodeamos, es para lo que queremos vivir, ¿no? Y si querés vivir para la gloria de Dios, disfrutar una vida plena, te vas a rodear del pueblo de Dios, de personas íntegras que aman al Señor, que les sirven. Habíamos visto un ejemplo también en el Nuevo Testamento, Timoteo, un hombre preparado, un hombre en el cual Pablo confiaba. Este era un hombre que no iba a perecer con los falsos maestros. Y hay dos cosas que destacan la vida de Timoteo. Primero, lo principal es, ¿no?, que estaba aferrado a la Escritura. Y esa Escritura inspirada, la cual él tenía que persistir en eso. Pero había algo que Timoteo había perseguido y era un ejemplo. Tú has seguido mi doctrina. Y esa palabra "mi" es un tecnicismo en griego, es un genitivo de posesión. Eso se aplica a cada uno de los sustantivos que vienen después. Por ejemplo, podríamos decir: tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mis padecimientos. O sea, tiene que ver con una persona real a la cual Timoteo acompañó en todo esto que esta persona real vivió. Cercanía, hermanos, compartir la vida. De esto se trata, ¿no? Y no se puede vivir una vida plena, una vida gozosa, sin este elemento. En la soledad, aislado de todos, cristiano de domingo. No se puede así, no se puede. Hay que compartir la vida. La sociedad, la cultura, los trabajos, hay un montón de cosas que atentan contra eso. Busquemos la forma en cómo podemos compartir la vida, porque de lo contrario vamos a presentarnos ahí delante, en el final de nuestras vidas, pensando: mis días, la verdad que fueron pocos y malos. Qué triste, ¿no? O la verdad es que yo les aconsejo seguir a Dios, pero no les quiero aconsejar mi ejemplo de cómo se sigue a Dios, porque no fue muy bueno, que digamos. Qué triste terminar la vida así. Entonces, el gozo de una vida plena prioriza la santidad como lo más importante. Priorizar la santidad, eso es lo más importante. Cultivar relaciones espirituales cercanas, pero rechazar radicalmente toda fuente de idolatría. Versículo 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. O sea, ni los voy a mencionar. Esto es algo parecido a lo que dice Efesios, ¿no? Que esto ni se nombre. O sea, alejate de toda fuente de idolatría, de todo lo que te pueda llevar a caer.
Ahí en Judas tenemos un texto que habla de, sí, hay que tener compasión de estas personas que están entregadas a la inmoralidad, a la falsa enseñanza, pero desechar la ropa contaminada, o sea, no te metas en eso, predicarles el evangelio, orar por ellos, tener compasión, pero limitate a eso, limitate a eso. Rechazar toda cosa que te pueda hacer caer. ¿Y qué es la idolatría? Bueno, la idolatría es calumniar contra la persona de Dios. Es asumir que Dios es algo diferente a lo que realmente es. Es tener un pensamiento indigno, erróneo acerca de Dios. Eso es idolatría. Cualquier cosa que sea menos que la verdad de Dios, que lo que la Escritura dice, eso es idolatría. Idolatría dijimos que es cuando dudamos de Dios. Cuando no creemos que Dios puede hacer algo que prometió que haría. Cuando no estamos obedeciéndolo a Él en los que sabemos que le tenemos que obedecer, porque hay temores que invaden nuestro corazón y nos impiden dar esos pasos de obediencia. Eso es idolatría. Todo lo que no se ajusta a Dios, a su verdad, en obediencia, es idolatría. Esa confianza en nosotros mismos es idolatría. Entonces, esto puede ser un servicio diligente hacia la idolatría. Y él dice, yo no quiero tener nada que ver con eso. Hermanos, aún las cosas legítimas que hagamos, que no las hacemos pensando en el Señor y para su gloria, también es idolatría. ¿Acaso no ofrecieron estos becerros el pueblo de Israel cuando Moisés estaba en el monte pensando que esto representaba a Jehová? Sin embargo, ¿qué dice Dios de ellos? Este pueblo es idólatra. Pero para ellos hicieron lo mejor que pudieron. De todo corazón lo hicieron. Con sinceridad lo hicieron. Capaz estaban llorando cuando lo hacían a esto. Es idolatría porque Dios no acepta eso. Dios no pidió eso, que sea de esa manera. Entonces Dios no va a aceptar eso. Cualquier cosa se puede convertir en la forma de nuestro ídolo. Al final el ídolo somos nosotros mismos, ¿no? Pero tengamos cuidado de la idolatría. Entonces, el gozo de una vida plena prioriza la santidad como lo más importante, cultiva relaciones espirituales cercanas, rechaza radicalmente toda fuente de idolatría, pero también coloca o reconoce a Dios como la fuente de su contentamiento. Coloca a Dios como la fuente de su contentamiento. Esto es clave si queremos vivir una vida gozosa, una vida plena, de pleno gozo. Tenemos que reconocer a Dios como la fuente de nuestro contentamiento. Dice versículos 5 y 6, a Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Cada creyente puede decir, Jehová es mi porción. Cada creyente lo puede decir. Es mi parte en esta vida. David estaba agradecido porque él sabía que era su parte en esta vida y en la vida venidera, ¿no? A su vez, podemos sorprendernos de esto y admirar a Dios, alabarle a Él, porque Él es nuestra parte. Hermanos, si Dios es nuestra porción, si tener a Dios es lo mejor que nos puede pasar, ¿por qué vivimos tan enojados muchas veces? ¿Por qué estamos tan desalentados, tan tristes y desanimados? Muchas veces el desánimo viene de haber perdido de vista el privilegio que poseemos al haber conocido a Dios. Y perdemos de vista eso. Y nos desanimamos, caemos en la tristeza, en la depresión, porque no estamos pensando en este gran privilegio que tenemos. Conocemos a Dios, conocemos al Señor. ¿Quiénes somos nosotros para que nuestras mentes se iluminen y alcanzar el conocimiento de Dios? Claro que esto no es algo místico, es algo que viene por el poder de la palabra, la predicación. Pero ¿por qué a veces hay tanto enojo en nuestro corazón? ¿Sabes por qué? Porque no esperamos de nuestra porción, esperamos de los demás. Esperamos que los demás actúen de acuerdo a lo que entendemos que es correcto. Y si no lo hacen, me enojo. Demasiadas cosas nos enojan, hermanos. Mucho tiene que ver con nuestros derechos. Si algo tendría que indignarnos, ¿saben qué es? El pecado que ofende a Dios. Eso tiene que indignarnos. Pero siendo sinceros, ¿no? Cuando alguien peca, me enoja porque ese pecado me afecta a mí.
porque ese pecado me perjudica a mí. Y lo último que pienso es en la gloria de Dios. Pienso más en mis derechos que en un Dios ofendido al cual se ha tentado en este pecado, ¿no? Por lo general nos enoja lo que no nos beneficia a nosotros, ¿no? ¿Por qué muchas veces, si Dios es nuestra porción, por qué estamos tan temerosos, tan ansiosos? ¿Por qué nuestro corazón está cargado de tanto afán? ¿Sabes por qué? Porque hemos hecho de las cosas movibles y pasajeras la fuente de nuestra seguridad y confianza. Jacob permitió que eso pase en su vida. Hizo de algo ilegítimo esta mujer la fuente de su gozo. Estaba dispuesto a hacer lo que él quería por esta mujer, lo que sea. Sin embargo, ella no era su esposa legítima, ¿no? Bíblicamente no lo era. Pero estaba en su corazón. Había puesto su amor en desorden cuando él empezó a preferir a un hijo más que a otros. ¿Te das cuenta el error ahí? Entonces perdió todo eso. Y cayó en este desaliento, ¿no? Hermanos, nuestro gozo fluctúa porque muchas veces nuestro gozo está puesto en cosas que fluctúan, en cosas que cambian, y no en lo movible, y no en lo inconmovible. Entonces, si estamos contentos por recibir algo que es pasajero, pronto ese contentamiento se va a acabar. Hermano querido, si tu gozo es el Señor, si mi gozo es el Señor, cuando perdamos lo material, si nuestro gozo se halla en Cristo, ese gozo no va a disminuir. Cuando tu salud incluso se vaya perdiendo, tu gozo no va a disminuir, porque todo lo que es de esta vida queda en esta vida. Pero la esperanza, cuando está puesta en la roca que es Cristo, no cambia, permanece. Ninguna cosa material tiene que ser la fuente de nuestro gozo. Pablo decía que veía su cuerpo, su hombre exterior, y se iba deteriorando, se iba acabando, se iba arruinando con el paso de los tiempos. Imagínate ahí el apóstol, no murió tan de anciano, pero una vida extrema, realmente. Muchas situaciones inhóspitas que tuvo que enfrentar, persecución, golpes. Pensá en su postura, cómo estaría parado él. Y que quizá encorvado, quizá ahí tratando de hacer esfuerzos para sentarse. Un hombre que había deteriorado su físico, pero ¿qué decía de su interior? Se iba renovando cada día, cada día. Se iba refrescando. Hermano querido, tu porción es Jehová. ¿Quién puede robarte eso? ¿Quién te lo puede robar? Si pones tu gozo en el Señor, no vas a perder el gozo. Él va a decir, tú sustentas mi suerte. El salmista con esto quiere decir que está satisfecho con Dios, que cada cosa que viene a su vida es parte de la provisión de Dios, es algo que el Señor sustenta. David entiende que su vida no es azarosa, su vida no está librada a la suerte de este mundo, sino que Dios tiene el control de cada cosa que David tiene que enfrentar. Él es mi porción y mi vida depende de Él. Cada situación que viene a mi vida es parte del sustento de Dios para mi vida. Y Él va a decir el versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Claro, esta es una afirmación del mismo concepto, ¿no? Él está agradecido con lo que el Señor trajo a su vida. El salmista está satisfecho tanto con el trato de Dios como con Dios mismo en su vida. Es la fuente de su gozo. Y esta fuente no está en la tierra, está en el Señor. Todo lo que él pueda vivir entonces en esta tierra le va a parecer bien, porque él tiene lo más importante, lo que nunca le va a ser quitado. ¿Qué pensás de todo lo que te toca vivir? ¿Qué viene a tu mente cuando pensás en la satisfacción y en el contentamiento? ¿Pensás que si tendría esto, ahí realmente podría estar, no te digo que feliz, porque ya estoy feliz, pero ahí estaría bastante completo? Si me compraría esto, si terminaría mi casa, si tendría mejor salud, si esta persona cambiaría, o yo podría cambiar esto de mi vida. Si tendría que elegir algo para cambiar en mi vida, esto es lo que cambiaría y ahí estaría pleno. O estas situaciones trataría de acomodar. Hermano, deja las cosas que
así como están. Porque Dios es más sabio que vos y es más sabio que yo. Dios es sabio y Dios es el que acomoda las cosas, las situaciones. Y Él piensa que cada cosa que viene a nuestra vida es lo mejor para nuestro crecimiento espiritual. El Señor es sustentando nuestra vida. Si hay algo que nos tenemos que preocupar por cambiar, es nuestro carácter. Eso es lo que tendríamos que cambiar. No quieras cambiar el carácter de otro, tu propio carácter, mi propio carácter. No quieres cambiar las situaciones, no la vas a poder cambiar. No anheles otra cosa para, ahora sí, me siento contento. No. Céntrate en tu carácter. Cambia tu carácter, crece, avanzá, disfruta del Señor. Muchas veces se dice que de acuerdo a nuestra actitud es como vamos a ver las cosas, ¿no? Podemos ver si tenemos una buena actitud el vaso medio lleno. O si tenemos una actitud negativa vamos a ver el vaso medio vacío. Y aún hasta eso se distorsiona, porque el que ve el vaso medio lleno, medio vacío, te va a decir, bueno, yo soy prudente porque yo siempre quiero ver la parte negativa, así después no tengo que estar sufriendo las consecuencias. Y todo es una ensalada de cosas. Bueno, no tiene sentido nada de eso. Tu actitud va a cambiar. Tu actitud va a cambiar cuando tu corazón cambie. Y tu corazón va a cambiar cuando no esté tu gozo en el vaso, porque eso es externo, sino en Dios. Porque eso es lo que va a producir gozo. Cuando nuestra fuente de gozo es el Señor, el gozo va a estar presente. No va a cambiar. Y nuestra actitud lo va a reflejar de esa manera. Hermanos, lo peor que nos podría pasar es vivir una vida acá, en esta tierra, alejada de la gracia de Dios. Afuera, apartado de la gracia de Dios. Y vivir una eternidad o pasar una eternidad separados de Dios, sufriendo el castigo eterno. Y eso, claro, no va a pasar, ¿no? Porque el salmista está convencido que Él es su Señor. Es el resultado de su salvación. Y lo mejor que nos podría pasar es conocer a Dios y disfrutar de Él por siempre. Y eso es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? No conocer a Dios, ¿no? ¿Qué es lo mejor que te puede pasar? Conocer a Dios. Ahí se resume toda la santificación. O sea, si lo mejor que te puede pasar ya lo tenés y lo peor que te puede pasar nunca te va a pasar, entonces, ¿por qué tanto enojo? ¿Por qué tanto afán? ¿Por qué tantas dudas? ¿Por qué tanta ansiedad? ¿Por qué tanto desaliento? Hermanos, gocémonos en el Señor, porque Él nos ha librado del mayor mal, nos ha dado el mayor bien y todo está en Dios. Y acompáñame en tu Biblia, hay un pasaje en 1 de Pedro, capítulo 1, es necesario que lo podamos ver, porque estos hermanos acá, a los cuales escribe Pedro, la verdad habían perdido muchas cosas. Estaban siendo perseguidos, habían tenido que dejar su patria. Él les va a decir que son los expatriados de la dispersión. Y estaban por muchas partes, ¿no? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Pero ellos habían sido salvos por Dios. Habían sido salvos de manera soberana. Y ellos tenían que vivir esta vida de obediencia a Dios. Pero, ¿sabes lo que les recuerda a Pedro? Les recuerda su porción. Les recuerda su salvación. Les recuerda lo mejor que les podía pasar. Les recuerda de dónde son rescatados. Y va a alabar a Dios por esto. Versículo 3, capítulo 1, versículo 3 de 1 de Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Te das cuenta? Para una herencia incorruptible. Esta es su porción, es su parte. Versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Palabra clave. Ustedes se alegran en esto. Cuando ustedes piensan en su salvación, se gozan en esto. O sea que lo que tienen que pensar es en su salvación, es en Jehová, es en su parte. Esta es la parte que tienen en su vida, su salvación.
Claro que hay circunstancias que tenemos que atravesar, que nos van a afligir, que nos van a probar. Y fíjate cómo dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Pero aún estas pruebas, mira lo que hace, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la fe, el cual, aunque siendo perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Te das cuenta? La salvación, y esto es obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es lo más hermoso que nos puede pasar. Tener a Cristo en nuestra vida, tener a Dios como posesión. Es nuestra parte, es nuestra porción. Él administra toda nuestra vida acá, pero Él es todo en nosotros. Los levitas no recibieron una porción cuando se repartieron las tierras, porque Jehová era su porción. Y esto es lo mismo que está diciendo David, ¿no? La verdad es que tener una tierra en el pueblo de Israel, una tierra física, que al final no la voy a poder retener, no me interesa mucho. Jehová es mi porción. Y en eso me gozo. En eso me gozo. Hermanos, aprendamos que si Dios no nos satisface, nada nos va a poder satisfacer. Mira, una esposa no te va a traer paz. Tampoco un esposo. Ni siquiera tendremos una vida plena por tener hijos o por no tenerlos. Tener salud no nos va a llenar, porque cuando tengas salud, ni siquiera capaz vas a agradecer por eso. Ninguna cosa material, por más legítima que sea, va a ser la fuente de tu gozo. Podemos tener todo en esta vida y aún así quedar insatisfechos. Hermanos, Cristo tiene que ser la fuente de nuestro gozo. Cualquier cosa que pensamos que nos haría sentir bien, que nos completaría la vida, que no sea Dios, no va a servir para nada. Así que déjalo, abandonalo a eso y pensá en Cristo como la fuente de tu gozo. Tú sustentas mi suerte. Mira, ¿sabes lo que tenemos que pensar cuando vemos nuestra vida? No imagino una vida mejor que la que el Señor me regaló. No imagino una vida mejor. Es lo mejor. No es que nacer con las habilidades de Messi y ganar mucho dinero, jugar al fútbol, ser famoso, es mejor que la vida que me toca vivir. Como vecino, como trabajador y sobre todo como hermano en la fe. Es la mejor vida. No imagino una vida mejor. Todo lo que el Señor trajo y proveyó a mi vida es su gracia y Él lo sustenta. Nada pasó por azar. Nada pasó por azar. Ni aun la muerte, porque el Señor es el que la determina, ¿no? Entonces, cada cosa que viene a mi vida tiene que ver con Él. Pero claro, hay que aclarar algo acá, ¿no? Esto, lejos de caer en la mediocridad o el conformismo, esto es contentamiento verdadero. Otra aclaración, si estamos viviendo las consecuencias de nuestro pecado, de tomar malas decisiones por años, por negligencia, pereza, no digas qué lindo lo que Dios me preparó. No. Tenés que arrepentirte. Tenés que arrepentirte de tus pecados, exponer ese pecado y tratar esa debilidad. Porque uno puede decir, bueno, está bien, todo el Señor lo ha determinado, todo Él lo sustenta, entonces estas cosas malas que me pasan, me pasan porque el Señor quiere. Capaz tener la diabetes allá explotada y vos decís, bueno, el Señor quiere que sea diabético. No, pero si estás comiendo torta todos los días, no es que el Señor está sustentando eso, es la consecuencia de tu pecado. Entonces así podemos ver cada cosa, ¿no? Agradezcamos a Dios por la vida que nos toca vivir, pero no justifiquemos nuestro pecado por las consecuencias que eso trae, porque si no, nunca vamos a poder arrepentirnos. Pero volvamos al punto, la persona que posee a Dios lo tiene todo. Aunque no tenga muchas cosas, aunque no tenga ninguna, sin embargo, lo tiene todo. Pero aquellos que creen que tienen algo, que tienen una casa, que tienen un trabajo, que tienen lo que sea que crea que tengan y piensan que tienen algo por esas cosas que tienen y no valoran tener a Dios, déjame decirte que son como la iglesia a la que le escribe el ángel Jesucristo, ¿no? En Apocalipsis. Son pobres, son ciegos, son desventurados, no tienen ni siquiera para vestirse.
están a la deriva en este mundo. El que tiene a Dios lo tiene todo. Y el que cree que tiene algo aparte de Dios, no tiene nada. No tiene nada en esta vida. Así que te animo a pensar en Dios como la porción, como el todo de tu vida, como la fuente de tu gozo. Entonces el gozo de una vida plena prioriza la santidad como lo más importante, cultiva relaciones espirituales cercanas, rechaza radicalmente toda fuente de idolatría, pero coloca a Dios como la fuente de su contentamiento. En quinto lugar, cautiva su conciencia a la palabra de Dios. Versículo 7 dice, bendeciré a Jehová. El salmista ahora va a alabar al Señor. Claro, esto es consecuencia de lo anterior, ¿no? Él vive una vida de contentamiento y esto resulta en alabanza a Dios. Está agradecido. Alguien que tiene contentamiento en su vida siempre va a encontrar motivos para alabar a Dios. Pero claro, la insatisfacción que produce queja y produce aburrimiento, que eso es insatisfacción también. Pero la vida gozosa, plena, va a alabar a Dios. Y va a decir varias cosas acerca de Dios, que es el punto que se lleva la mayor parte de la atención. Dice que me aconseja. Entonces bendeciré a Jehová que me aconseja. Esta palabra que me aconseja tiene que ver con que me exhorta, me confronta, me da dirección. Tiene que ver con lo que nosotros vamos a llegar a definir el concepto de consejería, ¿no? Eso es guiar la vida en los pasos que debo seguir. Es una vida dirigida por Dios. Claro, esto no es algo místico que dirige la vida de David. Sino que, ¿te acordás? El rey, ¿qué tenía que hacer todos los días? Estudiar la palabra de Dios. Primero escribirla, ¿no? Tenía que escribir todos los días una copia. Tenía que agarrar una copia y transcribir una copia todos los días de su vida. Cuando termine de escribir toda la Biblia, tenía que leerla y estudiarla todos los días. O sea, tendría que estar empapado de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a guiar? ¿Qué es lo que va a traer consejo a la mente de David? Bueno, la Escritura, la palabra de Dios. Esto es lo que va a traer buen consejo. Ya aprendimos en Gálatas que vivir bajo la guía del Espíritu Santo no es una experiencia subjetiva, mística, que, bueno, cada persona sabe si el Espíritu lo está guiando, aunque el resto no lo comprenda, ¿no? No, eso es misticismo y eso es carnalidad. Vivir una vida guiada por el Espíritu Santo es estar sometido a las Sagradas Escrituras, es seguir el consejo del Señor, su amonestación. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Y fíjate la siguiente expresión o proposición, dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. El salmista tenía una conciencia que cumplía su función. Y acá quiero mencionarte algunas cosas en cuanto a la conciencia. ¿Cómo tiene que ser nuestra conciencia cuando la definimos? Bueno, muchos se conforman con tener una conciencia tranquila. O si, bueno, si yo tengo una conciencia tranquila, duermo todos los días, me levanto al otro día, me acuesto de vuelta, tengo una conciencia tranquila. Si lo ves bien a este concepto de conciencia tranquila, en realidad es un concepto errado. Porque yo te quiero decir algo, si vos informás mal tu conciencia y esa conciencia sigue la reglamentación de una información falsa, ¿sabes cómo vas a tener la conciencia? Tranquila. Tranquila. No vas a estar intranquilo. Vas a dormir a la noche, vas a descansar bien porque tenés una conciencia tranquila. Mucha gente puede vivir así. La Biblia le llama conciencia cauterizada. O sea, el hecho de tener una conciencia tranquila no me dice nada de la moralidad o espiritualidad que tenés o que pueda yo tener. Lo que tenemos que tener es una conciencia sana y ahí cambia la ecuación. Es una buena conciencia, como dice Pablo. Y claro, esto no viene solo. Tenemos que partir de la base de que nuestras conciencias están corrompidas porque tienen mala información. Ya el ADN está mal. La programación inicial ya está mal. Hay que cambiar todo. Aún la conciencia. Dios puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Eso es lo que la Escritura misma dice. Lo que acá el salmista dice es clave. Primero, ¿qué viene a la mente del salmista? El consejo de Dios. Este consejo informa la conciencia y luego la conciencia, ¿qué hace? Le enseña
dice el texto. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Y esa palabra aún significa que en todo momento la conciencia lo está enseñando. Y aún en las noches, cuando todo está apagado, las luces están apagadas, todas las actividades están cesando, hay alguien que sigue haciendo una actividad. Y es la conciencia enseñando verdad. Porque esto es tremendo. La conciencia, ahí en la noche, en la quietud, muchas veces te va a llevar a agradecer al Señor. Gracias, Dios, por darme la capacidad para obedecer. Gracias porque me guiaste a hacer lo correcto en esta situación. Y alabamos a Dios por eso y nos gozamos por eso. Pero otras veces nos va a llevar al arrepentimiento, a decir, perdón, Señor, por haber pecado. Rompí el compromiso con esto que hice, con esto que pensé o con esto que dije. Te ofendí. Otras veces el consejo de Dios te hará consciente de la responsabilidad que tenés que asumir delante de Dios, ¿no? Pero nuestras conciencias tienen que estar sujetas a la palabra de Dios. Seguir la guía de Dios y tener una conciencia que es útil, eso le honra a Dios. Eso le alaba. Así lo veía el salmista, ¿no? Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Pero ofendemos a Dios, hermanos, cuando informamos mal nuestras conciencias. O también cuando informamos bien nuestras conciencias. Escucha esto que te voy a decir. Dios se ve ofendido cuando vos informás bien tu conciencia y después optás por hacer algo diferente a lo que le dijiste a tu conciencia. Una conciencia bien instruida, una conciencia bien avisada, que no es obedecida, es un peligro terrible para tu vida, para mi vida. Lo peor que podemos hacer, quizás no sea la ignorancia. Lo peor que podemos hacer es informar bien nuestras conciencias y después no obedecerla. Acompáñame a este texto y quiero que sí me acompañes en 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo 1, 18, versículo 18 dice: Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Versículo 19, clave. Manteniendo la fe, o sea, el consejo de Dios, la información, la doctrina y la buena conciencia. Dos cosas que van de la mano. El consejo, o sea, la fe y la buena conciencia. Algo en cuanto a la conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Mira el orden, la fe y la buena conciencia. Claro, la doctrina proporciona una buena conciencia cuando se camina en base a esa doctrina, ¿no? Hermanos, no desestimemos el valor de una buena conciencia. No estoy hablando de una conciencia tranquila, de una buena conciencia, de una conciencia sana. Mirá lo que le pasó a Himeneo y Alejandro. Naufragaron en cuanto a la fe. Y se los nombra, ¿no? Pablo los expuso. Naufragaron, se perdieron. Y va a decir algo muy grave, Pablo. A quienes entregué a Satanás. Él va a decir, ya no había más nada que hacer con estos dos hombres. Estos dos hombres, mi oración a Dios fue, Señor, ya no puedo hacer más nada, no hay algo que podamos hacer. Que Satanás haga con ellos lo que quiera hacer, que destruya completamente su carne, que no haya ninguna protección para estas personas, que sean destruidos completamente, para que ellos aprendan lo que su conciencia no les pudo enseñar, que aprendan que a Dios no hay que blasfemar. Y ellos blasfemaban a Dios al pervertir la conciencia y la buena doctrina, el consejo de Dios. ¿Te das cuenta del extremo de esto? ¿Te das cuenta que personas pueden llegar a exponerse a esto, a ser entregadas a Satanás por violar sus conciencias? No desestimemos el valor de una conciencia cautiva a la palabra de Dios y no minimicemos las consecuencias de no tener una buena conciencia. Hermanos, cuando decimos
saber algo, pero no lo hacemos porque ponemos mil excusas. Sé que tengo que congregarme, pero bueno, estaba mal, desanimado. Ya le dijiste a tu conciencia algo que sabías. Es terrible el peligro que estás corriendo en eso. Es más severo el castigo. ¿Te acordás cuando Santiago le dice ahí, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación? ¿Cuál es el punto ahí? Que ser maestro te da acceso al conocimiento, eso ilumina tu conciencia y después no obedecer a esa conciencia, corromper esa conciencia, te va a llevar al juicio, a un juicio más severo. En abril de 1521, Martín Lutero se presentó frente a sus acusadores eclesiásticos en lo que se llamó la Dieta de Worms. Le habían dado un ultimátum para que él se retractara de su fe sólida y su confianza en la suficiencia y la perspicuidad de las Escrituras. Y dice que Lutero respondió de la siguiente manera, y les cito: a menos que esté convencido por las Escrituras y la simple razón, no acepto la autoridad de papas y concilios, ya que se han contradicho entre sí mismos. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Por eso no puedo, ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es bueno ni saludable. Dios me ayude, esta es mi posición. Lutero entendía la importancia de una conciencia cautiva a la palabra de Dios. ¿Lo entendés vos? ¿Lo entiendo yo? ¿Cómo actúo en base a la conciencia? ¿Hago cosas que a la conciencia ya le informé que no debería hacer, las hago igual? ¿No hago lo que sé que tengo que hacer? Eso es peligroso, hermano querido. No podemos vivir una vida plena, una vida gozosa y decir, corran como yo, cuando nuestra conciencia nos dice que no hicimos las cosas bien. No hicimos las cosas bien. Tengamos conciencias cautivas por la palabra de Dios, el consejo de Dios. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Entonces, el gozo de una vida plena prioriza la santidad como lo más importante, cultiva relaciones espirituales cercanas, rechaza radicalmente toda fuente de idolatría, pero coloca a Dios como la fuente de su contentamiento, cautiva su conciencia a la palabra de Dios, pero en sexto lugar, confía en Dios bajo toda circunstancia. Confía en Dios bajo toda circunstancia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Aunque no lo queramos pensar, aunque no sea algo que nos disfrutemos llevar nuestra mente, todos vamos a enfrentar situaciones difíciles en algún momento. Situaciones dolorosas, hermanos. Todos vamos a enfrentar situaciones extremas que nos van a impulsar a la desesperación. Todos vamos a ser tentados a eso. No es que es algo probable, es algo seguro. Van a venir esas situaciones. Hay cierta duda muchas veces e incertidumbre en cómo vamos a reaccionar en esos momentos. Cuando estemos expuestos a lo que es esta vida, ¿no? A esta vida breve, a esta vida frágil. Qué inquietud que trae eso a nuestra vida, ¿no? Y muchas veces bien justificadas esas inquietudes. Porque, bueno, ¿quién sabe cómo voy a reaccionar? ¿Te imaginas? A veces uno dice, no, yo si me muero quiero morirme así porque no quiero tal y tal cosa. Y si pasa todo lo contrario, ¿cómo vas a hacer? Cuando enfrentes la enfermedad, la muerte, la desilusión, cuando la pérdida golpee la puerta de nuestra vida, porque estamos en esta tierra, en este mundo caído. Es inevitable esto. ¿Será que tendremos la gracia suficiente para salir aprobados delante de Dios? ¿Te preguntaste eso alguna vez? ¿Será que si esto me pasa, podré salir adelante? Porque hoy podemos decir, bueno, sí, yo voy a salir adelante, yo confío en el Señor. Pero es porque estás tranquilo quizá ahora, decís eso. Pero capaz mañana las circunstancias cambian. ¿Y cómo vas a responder? Bueno, hermanos, nuestra confianza en Dios va a determinar gran parte de nuestras reacciones en esos momentos extremos. Pero claro, muchas veces tenemos la confianza en Dios como un amuleto. No hay que confiar en Dios. Bueno, yo confío en Dios. O como algo místico que va a aparecer en nuestros corazones en el momento de esa prueba, como por arte de magia. Mira,
Yo la verdad tenía un re miedo a esto, pero cuando pasó, algo mágico pasó en mi corazón. No va a pasar eso. No va a pasar eso. No deberías esperar eso, porque eso no es el tipo de confianza de la que habla este salmo. La confianza es algo que se tiene que trabajar, es algo que se tiene que estimular, es algo en el que tenemos que avanzar y que no nos sorprenda la hora más dura en nuestra vida sin este tipo de confianza. Acá tenemos un elemento para que esta confianza sea robusta. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Esto no es algo que vino solamente, sino que es algo que continuamente el salmista procuró. Él puso a Jehová delante de sí. Es otra forma de decir, busqué la guía del Señor en cada decisión que tuve que tomar. Dios proporcionó toda la dirección necesaria para guiar la vida. Él me mostró cada aspecto de su voluntad. No di ningún paso sin preguntarle a Dios. Puedo confiar en Dios, porque cada cosa que tuve que resolver, cada decisión que tuve que tomar, mi pregunta no fue si esto me gustaba, si me gustaba más, si me gustaba menos. No fue si esto me quedaba más cómodo o si me incomodaba. No evalué lo que tenía que hacer en base a la ganancia material que me iba a traer o la pérdida material, sino que antepuse los intereses de Dios, los intereses de su reino, sus propósitos ante todas mis decisiones en mi vida. A Jehová ha puesto siempre delante de mí. Esto fue algo continuo. Poner siempre a Dios delante es continuamente preguntarme en cada situación de mi vida cómo esto aporta a sus propósitos, cómo esto beneficia a su reino y cómo no tiene nada que ver con su reino. Hermanos, desarrollar este tipo de confianzas es saltar de esa pregunta inmadura que nos lleva a pensar solamente, pero esto no es pecado. O si esto es pecado, no lo hago. Si no es pecado, tengo la libertad para hacerlo. ¿Quién te dijo eso? La Biblia no dice eso. Todo lo que no es pecado está bien que lo hagamos. Podemos desperdiciar toda nuestra vida con pesos que no son pecado necesariamente, que habla Hebreos capítulo 12. No son pecados, pero nos distraen de los propósitos de Dios. Y nos llevan a vivir una vida centrada en nosotros mismos, que eso sí es pecado. Entonces, el que pone a Dios delante de sí, ya deja esa pregunta inmadura. Sino que ahora su vida se trata de cómo la puedo aprovechar mejor. Entonces, ¿cómo esta decisión, dónde voy a vivir, cómo voy a vivir, el auto que me voy a comprar, todo, absolutamente todo, lo pongo delante de Dios? ¿Cómo esto puede servir más a sus propósitos? Esa es la pregunta que alaba a Dios. Esa es la pregunta que bendice a Dios. Y eso es lo que lleva al salmista a decir, Él está a mi diestra, no seré conmovido. Él es el que me guía, es el que me protege, no voy a ser conmovido. Ahí lo que el salmista está queriendo expresar es, no voy a ceder ante las circunstancias adversas de la vida. No, si hay un terremoto, se utiliza la palabra en este sentido también en otras partes de la Biblia, no moverse cuando viene un terremoto. Todo se mueve, las circunstancias se mueven. El salmista no se mueve porque confía en Dios y nada en esta tierra. Y no resbalaré jamás, es lo mismo que dijo en Salmo 15:5, ¿no? ¿Te acordás? Bueno, no seré conmovido, no voy a caer, no me voy a perder, no me voy a perder en la prueba. ¿Sabes qué? Cuando llegue la prueba sí puede ser duro, sí puede haber desánimo, desaliento, aflicción en mi corazón, tristeza, y a veces no voy a saber qué hacer, pero al final voy a hacer lo que el creyente hace en la prueba. Manifestar su fe. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Sabes lo que hace el creyente? Expresa su fe en medio de la prueba. El creyente no va a ser destruido en la prueba. El creyente no va a quedar arruinado en la prueba. El creyente va a crecer en medio de la prueba. Claro, se te vienen a la mente personas que fueron consumidas en medio de la prueba, ¿no? Que llegaron a la desesperación en medio de la prueba. Bueno, pero yo te estoy hablando del creyente, no el profesante meramente hablando, sino el creyente, el Hijo de Dios.
Versículo 9 dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Claro, esta confianza afecta de manera sustancial todo el ser. Se alegra su corazón, o sea, su parte, podríamos decir, inmaterial, refiriéndose a eso, al corazón, no al órgano, al centro de su vida. Se gozó su alma, pero también habla de su carne, su parte física. Esto incluye su cuerpo. Lo que está expresando el salmista en esta proposición es que su carne va a reposar confiadamente. El momento de su muerte, cuando llegue, va a ser con plena confianza en el Señor. Dios es en quien Él confió toda su vida y no va a ser diferente en el último día. Su confianza va a estar ahí. Y nos da la razón de su confianza, ¿no? Y fíjate esta esperanza. Versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El salmista sabe que el destino no es, su destino no es el lugar de los muertos. Él sabe que su final no va a ser, su final, podríamos decir, no va a ser la descomposición total, sino que él tiene una esperanza que va más allá de esta vida. Claro, desde temprano en la historia de la revelación podés ver esto, ¿no? Esa esperanza que va más allá de esta vida. Eso se refiere a la resurrección. Mira, cuando vos vas al libro de Job, te los leo simplemente por amor al tiempo, en el capítulo 14, versículo 14 al 15, dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Mirá la pregunta, ¿no? ¿Va a resucitar? Todos los días de mi edad esperaré, dice, hasta que venga mi liberación. Job, que es el libro más antiguo de la Biblia, nos muestra su teología en cuanto a la resurrección. Va a llegar un día de mi liberación, va a llegar un día en el cual voy a resucitar. Entonces, ¿cómo va a resucitar? Llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Y en el capítulo 19, versículos 26 y 17, no solamente habla de su resurrección, sino que en su resurrección iba a ver a su Redentor. Él iba a ver a Cristo acá. Y no se hablaba de Cristo así en ese momento. Estamos hablando del primer libro de la Biblia. O libro más antiguo, ¿no? Dice, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin me levantará, o sea, me resucitará sobre el polvo. O sea, voy a estar hecho polvo y sobre el polvo Él tiene el poder para resucitarme. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Claro, la realidad de esta vida, ¿no? Estoy mal, pero un día voy a resucitar, decía Job. Y claro, en el Nuevo Testamento es muy clara la doctrina de la resurrección, pero esto es lo que está guiando a David también. Pero a David agrega un elemento un poco diferente y extraño a la realidad de cada ser humano. Cuando él expresa esta confianza más allá de esta vida, lo que Dios trae a su mente bajo inspiración del Espíritu Santo es un cuadro de Cristo. Fíjate, Cristo vivió como un hombre, ¿no? En esta tierra. Él fue un hombre verdadero. ¿Y qué nos dejó? Un modelo de confianza supremo. ¿Quién confió más en el Padre que Cristo? Nadie. Él es el ejemplo supremo de lo que es confiar en Dios. Una confianza inamovible. Y esto respondía a una vida guiada por Dios. Porque él decía, mi Padre no me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Es una vida totalmente sometida. Si hay un modelo de sujeción a la voluntad de Dios, es Cristo. Aún cuando tenía que comer, no voy a hacer nada, ni convertir estas piedras en pan, si no es la voluntad de Dios. Porque es mejor estar sujeto y vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, antes de buscar un recurso para vivir en esta vida. Entonces, Job dice después de deshecha hasta mi carne. Pero David dice, no solo el sepulcro no va a ser mi destino, sino que, fíjate el texto, dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué es lo que está diciendo David ahí? Su cuerpo no se va a deteriorar. Su cuerpo no se va a corromper. Claro, dice, la corrupción de la muerte no me va a alcanzar. Ahora, David está diciendo esto, pero nosotros sabemos que aunque David tenía una esperanza en el rey que iba a venir, David murió. Fue sepultado. ¿Y qué pasó con su carne?
se deshizo como cualquier ser humano. No sé si habrá que, ni siquiera pienso que haya algún resto de ADN en David, de David. Se deshizo. ¿Y cómo dice, no permitirás que tu santo vea corrupción? Bueno, es que David, él relaciona su experiencia por la muerte, lo relaciona en vistas a alguien que no iba a morir. A alguien que iba a morir físicamente, pero que la muerte no iba a tener poder sobre él. Alguien que iba a vencer la muerte. Al rey prometido. Al rey que iba a venir de su propio linaje. Y que poniendo su esperanza en él, aunque nosotros esperemos un poco más para la resurrección y nuestro cuerpo sí se descomponga, el cuerpo de aquel que venció la muerte no fue afectado ni siquiera físicamente por eso, por la corrupción. Su esperanza estaba en Cristo. Él puede ver a Cristo. Él mira a Cristo acá. Imagínate este tipo de confianza. Esto es progresivo en el Salmo. Empieza con un pedido de protección para no pecar, priorizando la santidad. Y podemos decir que no va descendiendo el pensamiento, sino que va aumentando el pensamiento. Hasta que en un punto llega hasta este éxtasis donde él directamente está mirando a Cristo. Está mirando a Cristo. Acompáñame, aunque ya estamos pasados de hora, acompáñame a Hechos capítulo 2. Hay un texto ahí que es tremendo. Y explica todo esto que te estoy diciendo. Hechos capítulo 2, versículo 22 al 32. Pedro da su primer discurso. Pedro tiene que argumentar que Cristo resucitó. Uno de los argumentos de la resurrección de Cristo es la escritura del Antiguo Testamento. Y lo que hace es citar este salmo. Fíjate el versículo 22. Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con maravillas, prodigios y señales, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, versículo 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte le retenga, y acaba de citar un salmo. Porque David dice de él, de Cristo, no de David, sino de Cristo. Veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma. Y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Cristo, Jesús, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual vosotros, todos nosotros somos testigos. Claro, qué claro, ¿no? Que es Pedro en su predicación, más claro que quien les habla. Es muy claro el texto. Él va a decir, la tumba de David está con nosotros. Pero, ¿qué hay en la tumba de Cristo? ¿Qué hay? Está vacía. No lo pudo retener la muerte. Y Pablo también va a decir algo parecido. Ya que estás ahí en Hechos, fíjate el versículo, capítulo 13, versículo 35. Pablo, predicando, también va a decir esto. Dice, versículo 35. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, dice. Vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio la corrupción. Claro, David sí vio la corrupción. O sea que David en Salmo 16 no estaba hablando de él, estaba hablando de Cristo. Pero ¿qué es lo que hace David en el Salmo 16? Se aferra
a la resurrección de Cristo como lo más importante y como la base para su propia resurrección. Y él va a decir, todo creyente que se aferre a la resurrección de Cristo, lo peor que le pueda pasar en esta vida, aún no tiene un efecto poderoso. Perdió su valor. Lo peor que te puede pasar es morir, ¿no? ¿Qué otra cosa? Morir, es la muerte, enfrentarse a la muerte. Eso es lo peor. Sin embargo, David dice, si vos mirás a Cristo, ni siquiera la muerte lo tocó. Y si te amparás y pones tu fe y tu confianza en Cristo, la muerte no va a tener un efecto sobre vos. Se va a pudrir tu carne porque sos un pecador, pero la muerte no te va a retener por siempre. No te va a retener por siempre. Mira, la base de nuestra resurrección es la resurrección de Cristo. Nuestra confianza tiene que estar en Cristo para que nosotros podamos tener esperanza en esta vida. Hermanos, si todo se termina acá, estamos perdidos. Pablo dijo, ya está, comamos y bebamos que mañana moriremos, apelando a un dicho de uno de los filósofos de la época. O sea, no importa lo que hagamos. Pero, ¿qué les dijo a los hermanos de Corinto que estaban desalentados, desanimados en la obra del Señor, que no tenían una vida plena? Porque el último versículo del capítulo 5 lo va a decir. O sea, ustedes tienen que crecer, avanzar. ¿Qué es el argumento de los 58 versículos? ¿Sabes cuál es el argumento? Hermanos, Cristo resucitó. Esa es la base para nuestra resurrección. El creyente va a resucitar porque Cristo resucitó. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Y esa confianza que tenemos en Dios va más allá de esta vida. Mira, quiero decirte algo. La muerte puede ser muy impresionante, muy impactante, pero ya no tiene su poder mortuorio, no sé si existe esa palabra, pero ya no tiene su efecto. No tiene veneno ese aguijón. Directamente no tiene ese aguijón. ¿Te acordás lo que dijo Pablo? ¿Dónde estaba muerto tu aguijón? O sea, la muerte ya no te puede separar de Dios. Tu esperanza está puesta en Él. Por eso no puede contrarrestar esa confianza en el Señor. Va más allá de esta vida. La muerte no te puede separar. Romanos capítulo 8 dice, ni la muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada te puede separar de tu porción, hermano querido. Podés gozarte en el Señor. Podés crecer en su obra. Podés hacer de tu vida, podés hacer del Señor la prioridad de tu vida, porque vale la pena vivir por eso. No va a ser en vano si corres la carrera de la fe, porque ni aun lo más poderoso tiene poder. Spurgeon decía que la muerte de la sombra de una serpiente no puede picar a nadie, y la sombra de una espada no puede clavar ni cortar a nadie. Es la sombra. La muerte, aunque se presenta poderosa, no tiene efecto, es una sombra. Bien lo dijo David en Salmo 23, valle de sombra de muerte. La muerte no puede alcanzar al Hijo de Dios para siempre. Es una realidad que vamos a atravesar. Si Cristo no viene antes, sí. Pero nuestra esperanza va más allá de esa realidad que podemos llegar a atravesar. Muchas cosas en esta vida quizá no nos sobrepasan, pero ¿qué va a pasar cuando nos enfrentemos a la muerte? Podemos decir, no voy a ser conmovido. Pero eso no viene solo, ¿no? Sino viene de poner al Señor delante, confiar en Él más allá de esta vida. Job decía, aunque Él me matara, en Él esperaré. Hermanos, este punto para mí fue el más difícil de predicar. No saben con cuánto temor lo predico. Quizá le busqué la vuelta para no decir lo que el texto dice, porque realmente todos vamos a ser probados en este punto, ¿no? Todos vamos a enfrentar esto. Y si no profundizamos en una confianza en el Señor, que Dios nos tenga misericordia, ¿no? Porque no vamos a saber para dónde correr. Y por último, solamente lo vamos a mencionar porque ya la hora se fue, es el gozo de una vida plena. No solamente confía en Dios bajo todas circunstancias, sino que por último lugar disfruta continuamente de la guía y la presencia de Dios. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. ¿Te acordás cómo empezó el Salmo? Guárdame, Señor, ayúdame, no quiero pecar contra vos. Y ahora termina con esta respuesta, me mostrarás la senda de la vida. Dios me va a guiar en mi vida, en cada paso que yo tenga que dar. Y eso agudiza una confianza en Él. En tu presencia y plenitud de gozo.
Solamente en la presencia de Dios podemos alcanzar ese gozo que no nos será quitado. Cuánto deleite produce la presencia de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Nada puede asemejarse ahora a eso, ¿no? Esta es la conclusión final. Vamos a saltar a la conclusión. ¿Querés disfrutar el gozo de una vida plena? ¿Querés disfrutar el gozo de una vida plena? Sí, ¿no? Yo quiero disfrutar eso. Quiero haber corrido con un propósito, no en vano. Quiero disfrutar ese gozo de haber vivido una vida como Dios quería, ¿no? Bueno, disfrutemos de la presencia de Dios. Si no disfrutamos de la presencia de Dios, nada nos va a llenar en esta vida. Nada, absolutamente nada. Disfrutemos de eso. Empecemos a esperar esos momentos, a anhelar nuestro tiempo personal con Dios y practicar su presencia constantemente. Conocer a Dios. Empieza con conocer a Dios, ¿no? Entrar en una relación personal con Él, donde le entrego mi vida, donde Él es el dueño de todo, pero continúa en esa dirección. Cuando continúo ese deleite de ir disfrutando al conocerlo, ¿no? Es incalculable el gozo que produce en nuestro corazón la persona de Dios. Pero es un gozo que se va a mantener por toda la eternidad. El gozo que vamos a disfrutar en el cielo no se asemeja a nada que nosotros hayamos vivido acá. Pero sí podemos empezar a disfrutar de ese gozo. ¿Y cómo lo hacemos? Priorizando la santidad como lo más importante, cultivando relaciones espirituales cercanas, rechazando toda fuente de idolatría, colocando a Dios como la fuente de nuestro contentamiento, llevando nuestra conciencia cautiva a la palabra de Dios, confiando en Dios bajo toda circunstancia, disfrutando continuamente de la guía y de su presencia. ¿Queréis vivir una vida llena, completa, que realmente glorifique al Señor? Tomá consejo de esta descripción de estos elementos, ¿no? Ahora, nuevamente, tengo que terminar como la otra vez. ¿Queréis vivir una vida inconstante, vacía, mediocre? No pienses demasiado en tu santidad. Anteponé cualquier cosa, legítima o ilegítima, pero que no me hable de que la santidad es una prioridad en tu vida. Manejate como quieras. Mientras vos seas honesto, no asumas ninguna responsabilidad sobre tus acciones, es tu forma de pensar, es tu decisión y nadie te puede obligar a nada. Así que seguí así, porque así vas a vivir una vida inconstante, una vida vacía, una vida mediocre. Relacionate de manera superficial con las personas de la iglesia, perde el tiempo, habla de lo que sea, no te preocupes por las cosas que distraen tu compromiso con Dios. Prioriza siempre en base a tu comodidad, lo que te haga sentir bien. Que Dios no sea la fuente de tu gozo, alegrate con las cosas simples, con las cosas pasajeras. Si todo sale bien, ponete contento. Si las cosas van mal, enójate. O sea, sé un producto de las circunstancias. No seas tan exagerado con las cosas que escuchas en la predicación. Es un ideal nada más. Nadie puede vivir esto. O sea, está ahí, pero para que todos estemos estimulados nomás. Pero no te preocupes demasiado. Confía en Dios cuando todo se muestra favorable. Pero viví el momento. No intentes pensar en el futuro. ¿Para qué vas a pensar en el futuro? Trata de orar seguido, de leer la Biblia, como para estar bien, ¿no? Pero que no sea tu deleite. Que no sea algo que te mueva y decir, la verdad que quiero ver a Cristo. A ver, necesito ir y ver la oración del Getsemaní. Necesito ver cómo Jesús tuvo compasión de las multitudes. Quiero aprender de ese... No hagas eso, porque eso te va a llevar a una vida plena, una vida gozosa. Tomá lo mínimo necesario como para mantener una forma externa, si es que querés vivir una vida vacía, una vida que al final fueron pocos y malos los años, ¿no? Pero hermano querido, por la gracia de Dios te animo a tomar estos elementos, a vivir una vida gozosa, a vivir una vida plena y seguir creciendo. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, ha sido tan buena para nuestra alma. Nos confronta la realidad, Señor, este salmo. A veces queremos tener la clave, 2 o 3 cositas como para estar contentos, felices, pero no es así, Señor. No es un camino ancho, es un camino angosto, Señor.
ese camino de seguirte, de que tú seas nuestro Señor y que llenes toda nuestra vida, Señor. Es lo mejor que nos puede pasar, es lo mejor. Nuestra carne nos dice que no, que esto es imposible, que no lo queremos. Pero, Señor, realmente conocerte a ti, que tú seas nuestra porción, es lo mejor, Padre. Ayúdanos a que lo podamos creer de todo corazón, Señor, y que nos podamos gozar en tu presencia, podamos disfrutar de ti, Señor. No solamente como un destino eterno, sino ahora que podamos vivir, Señor, el gozo de estar en tu presencia, Señor. El pecado corta el gozo, Señor. Por eso queremos priorizar la santidad, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestra vida. Sigue obrando en tu iglesia, sigue trayendo salvación y santificación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.